¿Cómo están, estimados compañeros? Estamos de vuelta justamente para poder hacer la explicación breve al respecto de la estadística relacionando con la investigación científica que está en la parte de la unidad número uno. Como ustedes han podido observar, esta es la unidad número uno de las generalidades de la estadística. Al final justamente del documento se encuentran las actividades correspondientes y la misma evaluación. Para la evaluación se toma en cuenta, por ejemplo, lo que se tiene que realizar es, y obviamente, subirlo a la plataforma Moodle, el tema de investigación, la pregunta principal, el objetivo general, hipótesis, población y muestra. Estos 5 elementos fundamentales son los que voy a explicar ahora para el ejemplo que se tiene que realizar, ¿no? Muy bien, vamos iniciando entonces en la parte de la unidad. Como nosotros debemos definir justamente un tema de investigación, es bien importante. La cuestión en este caso es justamente utilizar algunos procesos concretos. Por ejemplo, requerimos para un tema tener un poquito de conocimiento, es decir, hacer una revisión bibliográfica relacionada a este tema, ¿no? Del caso de estudio que yo voy a tratar, ¿sí? Hacer obviamente una observación del fenómeno de estudio, en este caso del contexto donde yo me encuentre, desde posiblemente de alguna experiencia vivida para el caso, para este tema que nosotros como investigadores lo tomamos en cuenta. La identificación del problema es un elemento muy importante, ya que realizamos, ¿no?, un diagnóstico para identificar el problema. O bien hacemos la narración de los hechos relacionados con factores internos y externos. En el diagnóstico también podríamos utilizar algunas estrategias muy elementales, por ejemplo, el DAFO o FODA, bien conocido para esto, para factores internos y externos. Podemos utilizar la espina de pescado, Ishikawa, ¿no?, la que contiene causas, efectos y el problema principal, en este caso el problema identificado. El diagrama del árbol, que podemos utilizar mediante identificación de causas, problema y los efectos. Podemos utilizar la matriz de Bester o bien un cuadro de doble entrada que define causas y efectos. Para el planteamiento de problemas, bien tomar en cuenta los siguientes elementos, por ejemplo, la situación real, ¿no?, qué está sucediendo, las causas, el problema, los efectos, ¿no?, las consecuencias que estas trae, la solución posible y la situación ideal, es decir, lo que nosotros queremos, ¿no?, cómo debería de ser en realidad. Es bien importante para el tema de investigación, no simplemente tenerlo pensado, sino hacer esa revisión bibliográfica, identificando obviamente el problema, bajo un rigor metodológico. Por ejemplo, aquí tengo dos temas: propuesta de ajustes y medidas correctivas en el Código de Procedimiento Penal de los mecanismos de control y actos procesales en la Fiscalía del Departamento de La Paz. ¿Sí? Aquí tenemos el tema número 1, que está relacionado con derecho. Tengo aquí otro tema número 2, análisis comparado sobre la reconfiguración del sistema de partidos políticos de Bolivia durante las elecciones presidenciales de la gestión 2020, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene la gestión de este año justamente, que se va a realizar, ¿no?, viendo justamente la reconfiguración de los partidos políticos. En esta parte no contiene la gestión, ¿no?, de la investigación. Posiblemente esto se va a proyectar a futuro. Entonces hay que tomar mucho en cuenta con respecto a la relación de los paradigmas, el enfoque, el tipo de estudio que se va a ir realizando. Obviamente desde las diferentes áreas y disciplinas. El modelo de preguntas, por ejemplo, cómo es, qué es, cuál es, ¿no?, quiénes son, cuánto hay, qué diferencia hay, por qué ocurre, cómo se presenta, cuáles deben ser, etcétera, ¿no es cierto? Son estas las preguntas relacionadas, obviamente, a los verbos en terminaciones ar, er, ir. En este caso, por ejemplo, cómo es, podemos formular nuestro objetivo general, ¿no?, iniciando con el verbo, en este caso, describir, puede ser describir, puede ser determinar, ¿sí? Tal vez puede ser analizar, demostrar, sistematizar, eso ya depende mucho del investigador. Pero estos son los verbos que mayormente y usualmente se van utilizando en las tesis de licenciatura, de maestría y doctorado. Para el doctorado, obviamente, no olvidemos que como estamos trabajando bajo un enfoque netamente cuantitativo, estamos relacionando obviamente con la parte de la fase del uso, por ejemplo, de variables, dimensiones, indicadores. Y no así en este caso, no tomamos en cuenta para un enfoque netamente cualitativo puro, por ejemplo, hacer etnográfica, fenomenológica, hermenéutica o hermética, investigación-acción, ¿no? En estas, por ejemplo, ya se definen otro tipo de verbos, ¿no? Entonces, bien importante en esa parte que voy a mencionar posterior. Componentes de una formulación de problema, ¿cuáles son? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos fundamentales. La pregunta principal tiene un propósito de estudio, ¿no?, las variables de interés, unidad de estudio, delimitación espacial, delimitación temporal. Están repintados de color, muy bien, tengo los ejemplos correspondientes relacionados al tema número 1.
¿Cuáles deben ser las características de los mecanismos de control y actos procesales en el Código de Procedimiento Penal en la Fiscalía del Departamento de La Paz a partir de la gestión 2021? Miren, aquí ya se está proyectando, ¿no es cierto?, a futuro. En relación al tema número 2, de ciencias políticas, por ejemplo. ¿Cuáles son los elementos y características que componen sobre la reconfiguración del sistema de partidos políticos en Bolivia durante las elecciones presidenciales de la gestión 2020? Esta es la pregunta, ¿no?, principal. Obviamente están repintados así de colores, ya que estoy identificando cuáles son estos elementos correspondientes para una buena formulación principal del problema, ¿no?, a no olvidarse. Y es muy importante tomar en cuenta la parte de la formulación de objetivos, ¿no?, desde el enfoque cuantitativo, cualitativo, o bien mixto, ¿no?, los verbos que se van utilizando. Aquí tengo un cuadro que generaliza justamente en la que la gran mayoría de las investigaciones científicas se van utilizando estos verbos, ¿no?, para los verbos generales, es decir, para formular objetivos generales, ¿no? Iniciamos con estos verbos, cualquiera de estas, por ejemplo, fundamentar, comparar, demostrar, puede ser, por ejemplo, producir, proponer, explicar, caracterizar, relacionar, sistematizar, modificar, etcétera. Para los verbos, en este caso específicos, para los objetivos específicos, los verbos son advertir, por ejemplo, enumerar, estimar, calcular, comparar, fraccionar, deducir, mencionar, o en este caso describir, descomponer, sondear, establecer, realizar, etcétera, ¿no? Son verbos las que mayormente se utilizan. Y eso ya depende mucho del investigador cómo va a ir utilizando en base a la investigación, el enfoque, el tipo de paradigma. Los componentes de un objetivo, ¿cuáles son? Según Copa, Calderón, Guaita, Ticona y Suxo, definen los siguientes componentes. Objetivo es igual justamente a ¿cuántos elementos? 6 elementos. El objeto de estudio, ¿sí?, obviamente el verbo, ¿no?, las que hemos mencionado anteriormente, las características, en este caso del objeto de estudio, los factores o bien las variables, ¿sí?, dimensión espacial y la dimensión temporal. Como ejemplos tenemos en relación al tema número 1, por ejemplo, va a ser proponer ajustes de medida y medidas correctivas en los mecanismos de control y actos procesales en el Código de Procedimiento Penal de la Fiscalía del Departamento de La Paz, para garantizar los derechos del imputado y la víctima a partir de la gestión 2021, ¿no? Entonces, esta es justamente el objetivo general del tema que indicaba proponer ajustes y medidas correctivas, ¿sí? En relación al tema número 2, por ejemplo, va a ser analizar los elementos y características que componen sobre la reconfiguración del sistema de partidos políticos en Bolivia durante las elecciones presidenciales de la gestión 2020. De la misma forma están remarcados de colores para poder identificar estos elementos fundamentales, ¿sí?, que son muy importantes para poder hacer una buena formulación de los objetivos en sí, ¿no? En realidad, para este caso es un objetivo general. Para la hipótesis de investigación es muy importante conocer, no olvidamos que la hipótesis proviene del griego hipo, que significa debajo, inferior, y tesis, que significa, en este caso, posición, situación, sinónimo de postulado, que define justamente avendaño. Además de esto, menciona que la hipótesis es una proposición tentativa, es decir, anticipada, antelada, que se tiene que confirmar, ponerse a prueba, ¿no?, en una relación o conexión estrecha de dos o más hechos. Hernández Sampieri lo define la hipótesis como una explicación tentativa del fenómeno investigado que se formula como proposición, ¿no? Ahí lo tenemos justamente de Hernández Sampieri, de la cuarta edición de la gestión 2006. También menciona hipótesis, y hay que conocer un poco más esto de las hipótesis de investigación, porque no es solamente formular así a libre expresión. Muy bien, conocer hipótesis descriptivas o también conocidas hipótesis de estimación. Existen las hipótesis correlacionales, es decir, de correlación para una investigación correlacional. Hipótesis correlacionales pueden ser bivariadas, multivariadas, hipótesis de diferencia en grupos, entre grupos, la hipótesis de causalidad, es decir, o de explicación, hipótesis causales bivariadas, multivariadas. Hablamos de hipótesis estadísticas, por ejemplo, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, las que se formulan, ¿no? Entonces aquí tenemos una selección de hipótesis que los autores nos mencionan. Pero para nuestro ejemplo, no olvidemos también que tiene componentes esta hipótesis: variables, unidades de observación, términos lógicos, ámbitos de referencia, horizonte temporal. Estos son los 5 elementos fundamentales de una hipótesis. Muy bien, vamos a los ejemplos. En relación al tema número 1,
La hipótesis es la siguiente: los mecanismos de control y actos procesales en el Código de Procedimiento Penal deben garantizar los derechos del imputado y la víctima, mediante los ajustes y medidas correctivas de la Fiscalía del Departamento de la Paz a partir de la gestión 2021. Esta es la hipótesis que hay que tomar en cuenta, la hipótesis que se tiene que comprobar, verificar, tomar a prueba. En relación al tema número 2, será la naturaleza hegemónica, competitiva, multipartidista y el balance entre fuerzas políticas de izquierda y derecha componen la reconfiguración del sistema de partidos políticos en Bolivia durante las elecciones presidenciales de la gestión 2020. Entonces, estas serían justamente las características, ¿no?, las que se tenían que, en este caso, analizar. Para estas situaciones, verificar esto, ¿no? Como nuestro objetivo general es de proponer, ¿no es cierto?, la parte de estas medidas correctivas, ¿no?, ajustes que se tienen que realizar dentro del Código Penal. Vamos a la siguiente. Hablamos de tamaños de población y muestra. Esto es bien importante. Rufino Moya define a la población, que es la colección de todos los individuos, objetos y observaciones que al menos tienen una característica común, ¿no? Se denota con la letra N mayúscula la población, y la muestra es una parte subconjunto de la población, ¿no?, representativa. El método, en este caso, para utilizar el método de muestreo son dos tipos, ¿no?, los aleatorios, no aleatorios. El muestreo es justamente un procedimiento sistemático que tiene una secuencia lógica de pasos a seguir para la selección de los elementos de los sujetos de la determinada población ya definida. Vamos con la parte de los ejemplos. En relación al tema número 1, se toma en cuenta a la población: fiscales 3, jueces de instrucción 5, Tribunal Supremo de Justicia 2, víctimas, por ejemplo, 1500, imputados 1800, una sumatoria total de 3310. Esa sería en este caso en el tamaño de la población. Como n es mayor a 30 sujetos, es necesario determinar la muestra, ¿sí? Ahora, aquí hay que tomar muy en cuenta lo siguiente: ¿cómo nosotros hacemos la selección de las muestras? Por ejemplo, aquí tengo estratos, ¿no es cierto? Aquí hay 3 primeros estratos que son de cantidades muy pequeñas, y tengo 2 estratos de cantidades muy grandes. Por lo tanto, lo que voy a realizar es, este va a ser mi primer estrato y el segundo estrato, para poder calcular el tamaño en este caso. Por ejemplo, N1, 6 sujetos nada más, ¿no?, entre fiscales, jueces y tribunales. Y N2 será la submuestra de 344 sujetos entre víctimas e imputados. ¿Cómo se ha realizado este cálculo correspondiente? Muy bien, tenemos aquí la hoja Excel, ¿sí? Vamos al punto de inicio. Como se está trabajando con la parte de muestreos, en este caso estratificados, tenemos justamente grupos, ¿no es cierto?, los grupos correspondientes. Para esta situación de los datos, que son bien sencillos, 3, 5 y 2, que son cantidades muy pequeñas, ¿no?, simplemente se va a hacer una estratificación, en este caso, simple y sencilla, ¿no? Por ejemplo, aquí si tengo la menor cantidad es 2 y el mayor es 5, por lo menos puedo extraer 2, 2, 2 de cada una de los estratos, ¿no es cierto? Es decir, aquí obtenemos 2 de cantidad, 2 y 2, ¿sí? Que son la parte, en este caso, de los estratos que voy a hacer. En este caso se lo conoce como muestreo estratificado simple, ¿no? Entonces simplemente la cantidad será de 6. Por esta situación, el primer subgrupo será compuesto por 6 sujetos, ¿no? 2 de cada uno de estos se va a ir seleccionando, ¿no? Como lo he seleccionado, con el menor mínimo en este caso, ¿sí? No con el valor máximo, porque aquí no tengo 5 tribunales, ¿no es cierto? Aquí tampoco no tengo 5 fiscales. Por lo tanto, el valor mínimo a correspondencia. Otra situación sería también tomar en cuenta en base a todos estos elementos. Eso ya depende mucho del investigador, del tipo de método de muestreo que va utilizando. Estas son dos cantidades muy grandes. Muy bien, vamos a esta parte, vamos a poblaciones grandes, dice ahí 1500, ¿sí? Anotamos. Y la siguiente estrato es de 1800. Este de aquí no hay nada, lo podemos borrar, ¿sí? Estas son, por ejemplo, las varianzas correspondientes a las desviaciones típicas o estándar. Los pesos mayormente, aquí por ejemplo, miren, 1800 es una cantidad muy grande, ¿no es cierto? Entonces su peso podría aproximar a 50% por lo menos, ¿no? Podemos trabajar a un 50%, ¿sí? Si deseamos, a un 50%, y esta a un 50% de cantidades. Muy bien, el nivel de confiabilidad siempre trabajamos a un 95%.
y el error estimado del 5%, ¿no? Ahí, por ejemplo, pueden observar el tamaño de la muestra será de 36, de una suma total de 3.300, que es una gran cantidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí modificar justamente la cantidad de los pesos que corresponden. Posiblemente esta tendríamos que bajar a 45 y va a depender mucho de esta parte de las desviaciones típicas estándar, ¿no? Que debemos de ir calculando o obtener justamente como un dato correspondiente. Pero para las situaciones concretas podemos utilizar también modificando un error estimado del 1.5% o bien el 2%, que se va modificando el tamaño de la muestra. Eso ya depende mucho del investigador que va a ir relacionando, ¿no? Y por ejemplo aquí cuánto se tendría que ir extrayendo. Por ejemplo el muestreo aleatorio estratificado de 1500, su tamaño por ejemplo mínimo será de 42, de 1847, etcétera. Podemos tomar en cuenta solamente 89. Eso ya depende mucho también de los pesos que vayamos tomando en cuenta y van modificándose, ¿no? Si podemos utilizar aquí por ejemplo un 70%, ¿no? O bien a un 100% en total, ¿no? Entonces si nosotros trabajamos con los pesos de un 100%, van subiendo las cantidades en el caso del tamaño de la muestra. Entonces bien importante tomar en cuenta esta parte de la selección de los niveles de confianza por estratos, ¿no? En otra situación, por ejemplo, yo tengo 344 sujetos entre víctimas e imputados, ¿no? Eso solamente es modificando esta parte con un rango, yo lo he mencionado, con un rango de 45, 50, y esta es la parte bien importante, con tener conocimiento, ¿no? de la desviación típica estándar, ¿no? Por ejemplo, no tendría que ser mayores a 50 en este caso, ¿no? Podría ser menores a 10, podría ser aquí, por ejemplo, el 5, aquí podría ser, por ejemplo, 7, ¿no? Esas variaciones que van midiendo justamente y miren cómo va reduciendo ese nivel de confiabilidad o de confianza. O bien podríamos hacer bien amplia también esta variación, ¿sí? Como la que he mencionado, 45, y esta podría ser 50, en este caso de desviación típica. Entonces va subiendo justamente el tamaño de la muestra. De esa forma entonces ya van identificando. En relación al tema número 2, la población será pues todos los partidos políticos, ¿no? Cantidades son a una, en total son 8 partidos políticos, ¿sí? Entonces este es el tamaño de la población, como n es menor o igual a 30, no es necesario calcular la muestra, ¿no es cierto? Si nosotros vamos al punto de inicio, para poblaciones finitas, si alguien quiere realizar aquí, por ejemplo, insertar 8 con probabilidades de 50-50, 95 y 5 de error muestral, miren, tamaño de muestra es 8, ¿no? Es decir, no extrae nada. Entonces, hay un criterio de investigación cuando son menores o iguales a 30 sujetos, tomar en cuenta a todos los elementos de la población objetivo que se va a ir investigando, ¿no? Muy bien, hasta ahí he dado la breve explicación respecto a esta parte de lo que era de la evaluación de la unidad número 1, ¿sí? De la parte estadística. Que tengan ustedes muy buenas noches, y ahí está el documento y esta es la bibliografía de referencia que he utilizado, que les va a servir mucho. Bueno, nos vemos hasta la siguiente y espero que les sirva este video audio que lo estoy realizando justamente para poder hacer un poco más, dilucidar y ampliar las visiones y algunas dudas que ustedes tengan, para poder formular de manera más correcta y idónea posible. Muchas gracias y hasta otro momento.